Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39. Déjenme acomodar aquí a Johncito. Vamos por acá este cuadernito. Aquí está nuestro Johncito. Y muy bien. Viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes, querida audiencia. A levantarse, por favor, a levantarse. Ya como que se quiere despejar algo, al menos hacia la parte oriental, ya se puede apreciar el astro rey. Mire usted, Belkis, mire a su izquierda, a su derecha, el astro rey, hermosa imagen, la que tenemos en la parte oriental del distrito metropolitano de Quito. Muy bien, saludos cordiales a nuestra querida audiencia que nos acompaña como siempre en gran número. Dios les pague por la generosa sintonía, por soportar a este equipo, por soportar a quienes habla, sobre todo a quienes habla. Gracias por sus saludos, por sus críticas también. No los insultos, no los insultos esos, ni la salutación, como siempre digo. El buen Sergio Ruiz Giraldo dice, viernes de bizcochos además, en la asamblea lo saben. Para mí sí me gustan los bizcochos, por si acaso. Hoy es además día de rosca de reyes, así que a apurarse a comprar la rosquita de reyes muy temprano, que... obviamente es parte de este viernes 6, Día de Reyes. Nahuel Mendoza, ¿qué dice mi pana? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, entremos en materia. Quiero abordar algo que, digamos, por la magnitud de la coyuntura política de la semana, lo había dejado para el día de hoy. Saludo también a quienes están en TikTok, ¿no? Ya estamos conectados en TikTok a través de mi cuenta Fabricio Belabé, en la transmisión en vivo, y también en Instagram. Ya estamos acá conectados con nuestra audiencia, con varios de nuestros internautas. Hola Pame, bienvenida, qué gusto. Emilio Domínguez dice, bienvenido al capital, el frío de la capital, dice querido Emilio, que está yendo al colegio. Y Elena Cecilia Ayala González, Vinceña, ¿cómo le va? Caro Zurita, Carelia Vega, que también están conectadas con nosotros. Buenos días, qué gusto. Gracias por la sintonía. También en la cuenta de Instagram, Fabricio-Vela, y obviamente estamos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales de Sonorama en Facebook y YouTube, nuestras frecuencias también en señal abierta. El tema Cáceres. Hay que hablar del tema Cáceres. Y yo quiero empezar por algo que me parece absolutamente asqueroso. Creo que no hay otro calificativo. Lo voy a llamar así. Algo asqueroso, repugnante, nauseabundo. A mí al menos me provoca esas sensaciones. Y es que resulta que ha comenzado una suerte de cruzada, de campaña. Yo no sé quién es el inteligentísimo, el creativísimo, el pilísimas, el vivísimo, el vivaracho, que lidera una especie de troll center que se ha dedicado a lo largo de esta semana, a propósito del traslado de Germán Cáceres al Ecuador, luego de su localización, captura y expulsión desde el Estado colombiano hasta el Estado ecuatoriano, se ha dedicado, digo, a tratar de justificar lo injustificable, a otra vez denostar, ofender, cuestionar a la madre de la víctima, a la señora Elizabeth Otavalo, y tratando de ponerle pañitos de agua tibia a un crimen. O sea, no se trata de que Germán Cáceres lo sancionaron por mal estacionado, o aceleró el momento de pasarse la luz amarilla y le cogió la roja, o invadió el carril del trolebús en Quito de la Metrovía en Guayaquil. No se trata de algún tipo de exceso en su condición de policía, que lo era, en el cumplimiento del deber, no sé, pues. No se trata de que copió en el examen o en la prueba para el ascenso. El señor Germán Cáceres está acusado de un femicidio. Está acusado de haber matado a su pareja con saña, alevosía y con una evidente, porque no, perdónenme, no quiero caer en el terreno de la elucubración,
Pero ustedes saben todas las dudas que tenemos a partir de las cosas que se develaron después del crimen. Y que nos invita a creer de que por lo menos hubo complicidad, si no ayuda, para cosas como, por ejemplo, el haber extraído el cadáver del sitio donde provocó el crimen y lo trasladó hasta un cerro contiguo a la Escuela de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el noroccidente de Quito. ¿Me comprenden? El tratar de minimizar, como ha aparecido esta corriente, que no sé quién es el inteligentísimo que la lidera, que aquí nadie se hace responsable. O sea, esta gente es tan cobarde, que se oculta en el anonimato. ¿Ya? Y se creen vivísimos, ¿no? Son vivísimos. Son vivísimos porque creen que están haciendo las cosas bien. Y hasta para la maldad hay que ser medianamente inteligente. Y esta gente está claro que carece de cualquier cosa. Carece de inteligencia, carece de creatividad. Obviamente les desborda la maldad. Pero hasta para la maldad tengan un poquito de inteligencia y de creatividad. Caen en ese terreno y obviamente generan esos mensajes repugnantes, diciendo que un error lo comete cualquiera, que hay que saber perdonar, casi inclusive yo he leído mensajes que se viralizan, que quiero creer que no son seres humanos, que no son ecuatorianas y ecuatorianos reales, sino que son esas baterías de tweets que los viralizan a través de bots y de trolls, creadas por estos inteligentísimos líderes de los troll center, para crear tendencias. Quiero pensar, porque, vean, como yo leía en algún tuit, mejor vámonos del país. Qué horrible país. Si es que esto es así, si es que es gente real, que publica sandeces como las que se han leído en los últimos días en las redes sociales. Yo me quiero ir de aquí, quiero salir corriendo de aquí. Quiero creer que no son personas reales, sino que son estos, entre comillas, genios, que ni una maldad pueden hacerla bien. Puesto hay que Dios se apiade, que no sé qué, que un error lo comete cualquiera, que hay que saber perdonar, que ojalá no te pase a ti mañana o pasado. O sea, perdónenme. O sea, una persona que tiene la hazaña de asesinar a su pareja no está en sus cabales. Una persona que golpea a su pareja, partamos de eso, de una cosa tan simple. Una persona que le levanta la mano a su pareja, que la golpea, que la humilla, que la agrede, no solamente física, sino psicológicamente, porque hay un montón de violencias contra las mujeres. Y perdóneme, yo sí, con todo el rigor de mi voz y de pensamiento, yo cuestiono esto porque yo no soy un golpeador de mujeres. Perdónenme, pueden decirme de todo, pero golpeador de mujeres ni maltratador de mujeres soy. Yo sí repudio eso, y me repugnan los agresores de mujeres. Yo no lo soy. Y como no lo soy, sí me considero que tengo la estatura moral para cuestionar este tipo de cosas. No tengo rabo de paja para cuestionar a los golpeadores, a los insultadores, a los maltratadores, a los agresores de mujeres y a los femicidas. Y que esta gente pretenda matizar, justificar, minimizar, solamente para meterse con la señora Otavalo. Con la señora Otavalo, que en estos días se viralizó un mensaje que, digamos, por Dios, de que Callerita se le ve más bonita. ¿Qué es esto? No entendiendo el dolor de una madre, metiéndose con su vida privada. Yo, como les he venido diciendo a lo largo de estos meses, porque de esto venimos hablando desde septiembre, a mí realmente me importa nada. No me interesa la vida privada, el pasado, el presente de la señora Otavalo, de María Belén Bernal. No me interesa, porque no es parte de la discusión. No es parte de.
¿Qué tiene que ver la vida privada de tal o cual persona con un femicidio? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la vida privada de una persona? Y empiezan a viralizar mensajes para descalificar a una persona que se ha mantenido al frente de la lucha para que se esclarezca la verdad y se haga justicia por el asesinato de su hija, por el femicidio de su hija. Y tratar de justificar al femicida, porque el femicida es policía, o era policía. Vamos. A mí me asquea y me repugna eso, yo lo digo así de una manera frontal. A mí me decepciona esta sociedad con ese tipo de prácticas. Yo creo que la mayoría tenemos que rechazarlas. Por supuesto habrá gente que no lo haga, porque meterán la política, meterán los temas partidistas, meterán ahí, lo meterán. Porque aquí tenemos tatuado eso en el Ecuador. En todo metemos la política, en todo metemos al gobierno, en todo metemos a la oposición, en todo metemos a los istas y a los antis, en todo. Y hay cosas que van más allá de eso. Como por ejemplo el hecho de que se atribuyan el logro de la captura de Cáceres. Yo decía el último fin de semana en mi cuenta Twitter, a mí realmente me importa poco quién lo capturó, si fueron los colombianos, si fueron los ecuatorianos, si fue un golpe de suerte. El hombre está capturado. Si lo capturaron por un error, me parece un poquito, capaz que fue así, ¿no? Pero me parece un poquito fantasiosa la versión que se ha vertido. De que al hombre le sacan por la manera como agradeció la entrega de una propina por parte de un turista. No sé. Me parece a mí un poquito fantasioso. Tal vez fue así. Tal vez soy yo el equivocado. Yo estoy dando mi opinión. A mí me parece un poquito fantasioso. Pues mi opinión. Pero de ahí créanme, si lo capturó la policía colombiana, si estuvieron los ecuatorianos atrás o no, no me importa. Me importa que al hombre lo expulsaron de Colombia y está aquí en el Ecuador. Eso me importa. ¿Qué me importa además? Que no haya impunidad. ¿Qué me importa? Que Cáceres reciba un juicio justo. ¿Qué me importa? Que el Estado ecuatoriano garantice la seguridad de Cáceres. Y ahí quiero detenerme, porque yo no me explico cómo el sistema carcelario, el sistema mal llamado de rehabilitación social de este país, no puede garantizar seguridad en Quito a un privado de libertad del calibre de Germán Cáceres. No lo entiendo. Lo tuvieron que llevar a La Roca en Guayaquil, con el argumento de que esa es una cárcel de máxima seguridad, en Quito. Porque el delito ocurrió en Quito. Él es el principal sospechoso de ese femicidio. El procesamiento se da en las Cortes de Quito. La investigación es en Quito. Pero el principal sospechoso, o el sospechoso en este caso, de ser el perpetrador del femicidio de María Belén Bernal, está en Guayaquil. Y de hecho yo leí acá una nota en el sentido de que lo van a traer para pericias investigativas. Él tiene que estar aquí en Quito, para cumplir con esas pericias y ojalá decir todo lo que tenga que decir sobre las complicidades que estoy seguro las tuvo, por lo menos, para intentar desaparecer el cuerpo de su pareja, a la que mató, y luego para abandonar el país. Porque al hombre lo dejaron escapar. A algunos no les gusta que uno diga eso. Pero está claro que al hombre le permitieron escaparse. El hombre salió del país. El hombre estuvo durante varias horas en manos de la fiscalía y no tomaron los recaudos del caso frente a este personaje. Este personaje salió del país. No nos olvidemos también de eso. Yo estoy convencido que sobre eso hubo complicidad. No sé de quién ni de quiénes, pero estoy convencido y soy un convencido de las complicidades que hubo para la fuga de este señor. Este señor ojalá que diga todo lo que tiene que decir, a efectos de que se esclarezca este crimen y la manera como le permitieron fugarse del territorio ecuatoriano.
Mi buen amigo y colega Andrés Reliche me dice, las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas, decía Humberto Eco. Las campañas de desprestigio en redes contra Elizabeth Otavalo buscan posicionar no la realidad, sino una tendencia, crear una percepción de la realidad, para suavizar una verdad incontrastable. María Belén Bernal fue asesinada en uno de los más importantes recintos policiales y su perpetrador era instructor de la policía, es decir, un formador de policías. Ese es el tema de fondo del cual no podemos perdernos. Vean, amigas y amigos, ecuatorianas y ecuatorianos, gente que me honra con su sintonía, no perdamos de vista lo de fondo que es esto, que dice Andrés. María Belén Bernal Otavalo fue asesinada en el interior de un recinto policial donde se forman policías, a manos de su pareja, un miembro de la Policía Nacional. Por eso yo sostengo, y lo vengo diciendo desde septiembre, cuando fue hallado el cadáver de María Belén Bernal, es la visión de quienes hablan. Yo sostengo que el Estado tiene responsabilidad en este crimen. Ojo, no estoy diciendo que es un crimen de Estado. Yo discuto esa tesis y lo he argumentado en otros comentarios en este espacio. Yo discuto esa tesis. Habrá, pues, formas para valorar si es o no un crimen de Estado. Yo tengo una visión distinta. Yo no hablo de que es un crimen de Estado, pero sí digo reiteradamente, y lo ratifico, el Estado tiene responsabilidad por acción y por omisión en el femicidio de María Belén Bernal, y no nos perdamos de eso. ¿Por qué el Estado tiene responsabilidad? Porque el perpetrador, el momento del crimen, era un agente de la Policía Nacional, era un agente del Estado, era un miembro de la Policía Nacional, agente del Estado. Porque el sitio donde se cometió el crimen es una instalación del Estado, la Escuela de Formación de Policías General Alberto Enríquez Gallo en el noroccidente de Quito. Por acción, por omisión, lo que pasó con la Fiscalía, entidad del Estado, donde lo tuvieron en sus manos y lo dejaron ir, porque no encontraron argumentos. Por eso considero que el Estado tiene una responsabilidad primigenia y habrá que establecer dentro de esa responsabilidad a quienes deben asumir las culpas por las acciones, por los errores, por las omisiones. Para eso son los procesos y por eso desde este micrófono permanentemente uno demanda justicia, juicios justos, debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, que a alguna gente no le gusta, pero es la única manera de impartir justicia. Si no comprendemos que esos elementos son vitales para una verdadera justicia, seguiremos teniendo la justicia que tenemos, en la que no cree nadie. Una justicia politizada, partidizada, mediatizada. Una justicia que no falla sin temor ni favor. Una justicia que está pendiente de lo que decide el poder político de turno. Una justicia que es justicia para ciertos casos mediáticos, entre comillas, pero para los de Poncho no existe. En este caso, tiene que haber justicia con base en un debido proceso. Justicia, verdad y reparación. Reparación sobre una madre y sobre el hijo de la víctima. La madre de la víctima y el hijo de la víctima. Reparación por parte del Estado. Que se entienda eso. Es muy fácil desde la comunidad de un teclado pretender generar la maldad y colocar determinados frames en el imaginario de la opinión pública. Es facilísimo escribir cualquier estupidez y quedarse amparado en el anonimato. Es facilísimo. Y no ponerse en los zapatos de la madre de la víctima o del niño, de un niño. De un niño que está pasando de la niñez a la adolescencia, que es el hijo de la víctima. Es muy fácil no ponerse en los zapatos y pretender posicionar determinados mensajes.
Ojalá que se entienda la naturaleza de lo que estoy diciendo. Porque a mí sí me repugnan esas prácticas. Sí me repugnan. Porque me parece que no es justo. No es justo. Y como digo, se meten hasta con la vida privada de la gente. Este es un tema que, digamos, estaba pendiente para comentarlo acá. Aprovecho el viernes para expresar esta posición que la tenía guardada para compartirla con ustedes. Y bueno, yo les pido, sugiero, les invito a hacer un seguimiento permanente sobre el desarrollo de este caso. Y luego de un debido proceso, que a Germán Cáceres le caiga todo el rigor de la ley y que responda por el crimen, que responda por el femicidio, que responda por haberle quitado la vida a quien era su pareja, que responda por haber dejado a un niño sin su madre, que responda por haber dejado a una madre sin su hija, con el máximo rigor de la ley. Y vean a los del Troll Center o a los de los Troll Center, porque estoy seguro que son algunos, dedíquense a otra cosa, ven, de verdad. Caen en el terreno del ridículo, ¿ah? Uno repudia ese tipo de prácticas. Eso por un lado. Lo otro, rápidamente, querida audiencia, en el cierre del comentario. Este domingo comenzarán los debates. Los debates. Una de las virtudes, lamentablemente a veces toca poner en la ley. Una de las virtudes de la última reforma al Código de la Democracia, que está vigente desde el año 2020, es que se colocaron los debates obligatorios de los candidatos a los cargos de elección popular. Como concepto me parece espectacular. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Ecuador no hay cultura de debate, no había cultura de debate. Hay que crear esa cultura de debate, porque los candidatos no suelen debatir. Siempre, digamos, para los estudiosos de la política, para quienes se han formado en estas materias, saben que hubo un antes y un después del famoso debate de 1984 entre el ingeniero Febres Cordero y el doctor Borja. Debate de segunda vuelta electoral. Y luego de ese debate, hasta 2021, el país nunca tuvo debates entre finalistas de una elección presidencial. Tuvieron que incorporar en la ley la obligatoriedad de debates, porque la máxima aquí era que el primero no corre riesgo si no debate con el segundo de las encuestas. Y el segundo, el que va perdiendo, siempre está tratando de debatir. ¿Para qué? Para tratar de visibilizarse, para tratar de enfrentarse al que va ganando, entre comillas, y poder lograr el favor popular. Entonces, bajo esas lógicas, aquí no había debates, sino que a partir de 2020 ya se puso la obligatoriedad. Pero ¿cuál es el problema? Yo defendiendo el concepto de que está bien que se debata, y yo sí creo que había que poner en la ley, porque en el Ecuador no hay cultura política de debate, había que poner una obligación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el número de candidatos. O sea, no podemos hablar de un debate entre 12 candidatos, entonces tienen que dividirlos. Y por ejemplo, en el caso de Pichincha, eso pasa en las provincias en donde hay y en los cantones en donde hay mayor número de candidatos. En las provincias y cantones donde se van a hacer los debates. Será en 21 cantones de los 221 del país, será en 17 provincias de las 23 provincias donde se elige prefecto. En Galápagos no se elige prefecto provincial. Pero por ejemplo, en Pichincha, 12 candidatos a la prefectura de Pichincha. En Guayas, 11 candidatos a la prefectura. Usted no puede poner ahí a 12 personas. No puede, ahí mismo. Toca dividir. Toca hacerles el sorteo. Y obviamente ahí, pues, ahí ya solamente eso de la división, ya evidentemente complica las cosas. Porque con la división, vean lo que va a pasar en Guayas. En Guayas la prefecta. En Guayas hay una carrera muy cerrada por la prefectura del Guayas. Entonces, en esa carrera están en la primera línea la prefecta Susana González, la candidata de Revolución Ciudadana Marcela Guiñaga, el candidato de Reto Lista 33 Andrés Guzmán, el candidato Héctor Vanegas y el candidato Nicolás Lapenti. O sea, hay una lucha muy cerrada entre estos 5 personajes que acabo de decir. Citando lo de Guayas.
Resulta que en el debate, el azar, entre comillas, a mí me dicen que fue todo esto transparente, que no hubo bolitas calientes. Bueno, el azar le permite a la prefecta no debatir ni con Guzmán, ni con Aguiñaga, ni con Vanegas. Y aparece ni con Tabaqui, me parece. Aparece en la llave con Nicolás Lapenti, que termina perteneciendo a la misma matriz ideológico-política. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, hay ahí una carrera cerrada entre la alcaldesa Cintia Viteri, Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez y me parece que un poco más atrás Pedro Pablo Duarte. Pero en la llave que le corresponde, hablando en términos mundialistas, ¿no? En la llave que le corresponde a la alcaldesa no va a debatir ni con Aquiles Álvarez, ni con Jimmy Jairala, ni con Pedro Pablo Duarte. Entonces, solamente con ese detalle, más allá del azar, del sorteo, todo lo que ustedes quieran, ya se pierde este concepto propiamente dicho del debate porque no va a ser entre todos y eso tiene que ver con el número de candidatos. No sé de qué manera se podría regular esto o mejorar para el futuro. ¿Se acuerdan ustedes del debate de los candidatos presidenciales el año pasado en primera vuelta? ¿Se acuerdan? La cantidad de candidatos que tuvimos. Tuvimos 17 candidatos en la última elección. Hubo que dividirles porque no había cómo tenerles a todos. Entonces ahí a mí me parece que se pierde la naturaleza del debate. Entonces, por ejemplo, en Pichincha tendremos de 7 a 8:30 a 6 candidatos a la prefectura el domingo y de 8:30 a 10 a otros 6 candidatos a la prefectura. Pero no van a estar los 12 ahí sentados. Entonces, a mí sí me parece que eso ya desnaturaliza el propio concepto del debate. Al menos yo lo siento así. No sé de qué manera se puede regular esto en el futuro. Hay algunas personas que, por ejemplo, sugieren que así como ocurre con la elección presidencial, se debería trasladar las reglas, por ejemplo, del número de votos para alcaldías y prefecturas. O sea, una especie de primera vuelta. Si no sacas el 50% más uno en primera vuelta, o el 40% con una distancia de 10 puntos respecto del segundo, vamos a segunda vuelta. Y ahí hacer un debate. Yo creo que sería una idea interesante. A mí no me parece descabellada el pensar en una suerte de segunda vuelta para alcaldes y para prefectos. No me parece descabellado. Hay que debatirla. Y ahí, por ejemplo, generar un debate. Debate de primera vuelta a mí me parece inoficioso por la cantidad de candidatos. Lo digo, lo planteo como para que se pueda debatir en algún momento a propósito de los debates que vamos a ver desde ese fin de semana y ojalá que les vaya bien. Yo quiero desearles la mejor de las suertes a los moderadores, algunos de ellos son colegas y amigos conocidos, a Luisa Delgadillo en Guayaquil, a Freddy Paredes acá en Quito, a Andrea Samaniego en Loja, que son colegas a los cuales respeto y aprecio. Estoy seguro que con su experiencia le van a aportar ese ingrediente que corresponde, ese ingrediente de seriedad, de responsabilidad al debate. Pero el concepto sí me hace ruido, digamos, el concepto está bien, el mecanismo me hace ruido por las consideraciones que estoy señalando. ¿Qué me dice acá para cerrar el ingeniero Carlos Páez? Dice, en Guayaquil todos los candidatos nacen de la misma matriz social cristiana, no solo la lo cual es cierto, ¿no? Buena reflexión, ingeniero. ¿Qué me dice por acá? Alfredito Samaniego desde Loja. Hay que recordar que en el debate de la primera vuelta un candidato hasta argumentó su paupérrimo papel diciendo que le habían escopolaminado, que algo le dieron en el café y por eso tuvo esa intervención tan deplorable. ¿Se acuerdan? El candidato escopolaminado, que le había mandado saludos de cumpleaños hasta la esposa en el debate. Y finalmente el buen amigo y colega Iván Morales dice, muy de acuerdo, los debates para prefectos y alcaldes deberían darse, pero con los dos más votados para no tener una opción de mejor votación. Pero ahí viene una discusión, Iván. ¿Cómo estableces quiénes son los, por ejemplo, si tomas en cuenta las encuestas, es complicado, ¿no? Porque hay encuestas y encuestas. Y yo siempre me acuerdo que en el debate del año 2006, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, pusieron ahí a Cintia Viteri, Rafael Correa, Álvaro Noboa, León Roldós. Y lo excluyeron a Gilmar Gutiérrez.
Y Gilmar Gutiérrez quedó tercero en la elección de 2006. Pero según las encuestas no figuraba entre los 4 o 5 primeros. Por mencionar ese ejemplo, o sea, complicado. Pero si vamos a una especie de segunda vuelta, creo que sería una idea loca lo que estoy planteando, ¿no? Lo que estoy planteando. Tremendo, tremendo. Bueno, 7:09 de la mañana, gracias. Cierro el comentario, ya viene Isabel Vargas, la presidenta de la UNEP. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.